paso de frente, marcha. Dos pasos de frente, marcha. El pasado 23 de junio, las partes han anunciado el exitoso o el fin exitoso de las negociaciones para la terminación del conflicto armado de más de 50 años y la construcción de la paz definitiva, estable y duradera. ¿Sabe qué pensaba yo? Yo pensé que las FARC íbamos a llegar como llegaron las guerrillas de Fidel. Tomando el poder por la vía armada. Por la vía armada. O sea, uno cuando joven uno se hace muchos sueños en la cabeza, muchas ilusiones, ¿no? Ilusiones que, bueno, pueden que en el futuro se hubieran dado, bueno, ahorita se dieron de otra forma. Pero la ilusión mía era eso. Yo ingresé acá. Desde que el tiempo que yo en la guerrilla los he conocido a todos, he estado aquí y prácticamente yo siempre he dicho que las FARC es mi familia. Un saludo muy especial a todas las personas que se unen al canal, a todas las personas que llegan a través de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca o a través de Filmin Valle. Hoy les tengo un invitado muy especial, se trata de Tomás Pinzón, quien es el director de la película documental La Paz, que desde el 22 de octubre estará disponible a través de la plataforma Movies. Un saludo, Tomás, bienvenido a este espacio. Bueno, Jessica, no, muchas gracias. La verdad es que es muy grato para mí participar en programas dedicados al cine. Siento que todavía nos faltan más. Entonces, nada, muy grato estar aquí contigo. Bueno, Tomás, a mí siempre me gusta empezar esta entrevista o este espacio contándole un poco a las personas, tal vez una pequeña sinopsis sin mucho spoiler, en qué consiste obviamente La Paz para que se agenden desde este 22 de octubre para ver esta película documental. Esa peli ya se hizo fue hace 4 años, entonces el contexto es muy importante. Fue en el 2016. Que nosotros viajamos un equipo franco-colombiano a las selvas del Cauca a encontrarnos, digámoslo así, con lo que en ese momento era el bloque comandante Alfonso Cano y comenzar a hacer el documental. ¿El documental en qué consiste? Es un documental observacional que observa las tropas razas de las FARC. Es una apuesta muy distinta, digamos, a las otras documentales que ha habido sobre el tema, que intenta de verdad desde el cine y del documental puramente verité, cinema verité y observacional, captar esa incertidumbre que se generó en esos momentos álgidos del proceso de paz en una tropa, no desde una perspectiva política, sino una perspectiva muy humana. Entonces es un documental que retrata estos humanos en ese conflicto, en ese momento de guerra y cuáles eran sus esperanzas, cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus miedos. También si estaban de acuerdo o no con el proceso, por qué sí, por qué no, con qué soñaban y qué van a hacer después, cuál sería su identidad. Ahorita lo que me preocupa mucho de esto y es que es algo que se llama en antropología la degradación totémica. La degradación totémica es cuando uno no sabe quién es Dios, uno no sabe dónde está la bandera, uno no sabe, se queda como sin papá y sin dirección y sin símbolo y sin nada. Entonces esta soledad de estas personas es algo que me preocupa constantemente y solo pues por eso yo creo que debería ser visto. Bueno, y hablemos de algo muy importante, Tomás, y es ese momento en el que como director decide tocar este tipo de temas que obviamente no son para nada indiferentes para nuestra población colombiana y convertir este tema en una película. Ese fue un proceso muy largo. Yo llevo ya bastantes años viviendo por fuera del país. Y durante esos 10 años que yo viviendo fuera, logré tomar una distancia. Esa distancia también la observamos en la cámara del documental, ¿no? Es como yo necesitaba madurar como cineasta también desde un punto de vista técnico y artístico, pero también necesitaba yo como persona, como director, personalmente, lidiar con el conflicto colombiano y entender ese conflicto colombiano y sus causas y todas las preguntas que yo tenía de él, porque a mí las versiones siempre se me quedaron muy cortas, sobre todo cuando uno habla, digamos, de las FARC. Fue gente que se nos presentó de dos maneras. Una, en noticieros y la parte oficial, que es una cara del conflicto y de cómo se veía las FARC, y la otra, desde un punto de vista subversivo, que es la propaganda de ellos y toda esta cosa heroica, idílica y romántica de la guerrilla. Ninguna de esas dos narrativas a mí me convencía. Entonces yo quise entender cuál sería la mía, cómo yo quería contar esto y realmente fue por la parte humana y observacional, sentarme con ellos, poner una cámara muy inmersiva, pues con el objetivo de que el espectador se sienta que está sentado en un campamento guerrillero, una oportunidad que no ha tenido pues mucha gente.
Bueno, Tomás, y se podría decir que se asumen unas responsabilidades adicionales, como lo mencionábamos antes, cuando se tratan este tipo de temas que para nada son desconocidos y más para nuestro territorio colombiano. La responsabilidad histórica era grande, y ese fue el proceso de edición, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos en la sala de edición teníamos 240 horas de grabación observacional. Entonces consistió en buscar definitivamente el material más auténtico, que justamente se escapaba también de muchas trampas que allá narrativas nos pusieron, ¿cierto? Como no irnos a hacer una apología, pero tampoco ir a hacer una cosa que fuera, digámoslo así, odio, o que buscara cosas que nosotros no estábamos buscando, como confesiones de crímenes o cosas jurídicas que nosotros no queríamos y en las cuales no nos queríamos ver involucrados, ¿no? Como confesiones de crímenes de guerra, este tipo de cosas. Todo ese material pues era un material muy delicado por obvias razones. Entonces el proceso fue no solo muy interesante a nivel de la edición, porque tuvimos que confrontar puntos de vista, y por eso me rodeé de gente francesa también, para poder tener, digamos, ideas sin prejuicios de cómo encontrar universalidad en estas horas, cómo lograr encontrar, digamos, la narrativa también de esta historia, ¿no? Bueno, hablemos de los principales retos que se asumieron con todo este trabajo. Adicional, obviamente, a ver la cantidad y tener que escoger la cantidad de material que se pudo grabar, y obviamente estos 5 meses de trabajo de campo, y no sé si de pronto en algún momento Tomás como director o alguien del equipo decía o pensó en abortar y decir, de esta no quiero continuar. Sí, desde la dirección, vamos a hablar de dirección, cómo lo abordamos nosotros. Yo tenía unas reglas muy claras desde el principio que había hablado con mi equipo, yo sabía muy bien lo que yo quería. Entonces yo les dije, estas son las reglas, vamos a hacer un documental que no es un documental, por decirlo así, character driven, no va a seguir a una sola persona. Vamos a poner a la gente a discutir, a debatir, a intercambiar y a observar esos intercambios que nosotros vamos a ir catalizando. Para eso, ¿qué tuve que hacer? Reunirme con mi equipo, pues porque como todos estábamos conviviendo con ellos, se trataba de buscar una confianza con la cual ellos se sintieran cómodos y finalmente olvidar la cámara, ¿no? Y por eso es que el documental es esa cámara tan íntima, casi que desaparece de estos momentos, como que nosotros logramos como juxtaponer, y eso es el trabajo y el resultado de decidir entrar a ese campamento con todo el respeto del mundo, no sacando la cámara desde el día 1. Nosotros realmente sacamos esa cámara al día, no sé, 35, ¿sí me entiendes? Después de ya haber jugado fútbol, haber bailado salsa, haber jugado ajedrez y haber sentado y habernos bajado todos los prejuicios, quitarnos los velos de lado y lado para poder sentarnos a conversar sin además ninguna agenda política. Entonces, desde la dirección, eso sí fue, desde lo humano, fue una cosa muy, muy impactante también, porque nosotros tuvimos que lidiar con miedos de nosotros, ni siquiera ligados a la guerrilla, sino que ya uno estando ahí adentro, los miedos son, los otros de pronto vienen por ellos, entonces pues, en eso podemos caer nosotros, ¿sí me entiendes? Y eso fue un miedo muy grande que siempre persistió, sobre todo cuando pasaban aviones por el cielo, este tipo de cosas que causan mucha zozobra. Y el día del plebiscito también, porque el día del plebiscito fue como, bueno, aquí quedamos este equipo de un francés, yo y mi sonidista, ¿qué vamos a hacer? Y ahí fue que tomamos la decisión de quedarnos, apoyarlos, pues creer en que el proceso no se iba a acabar. Hicimos una votación entre los tres y dijimos, bueno, no, nos quedamos y acompañamos esto, así pase lo que pase. Bueno, Tomás, y se podría decir de pronto que en esos primeros días de trabajo se cambió tal vez la mirada que se tenía desde antes de empezar, desde antes de llegar a este sitio, y lo que se tenía en mente, obviamente, lo que se iba a encontrar allá. Obviamente porque una cosa es el prejuicio o lo que se imagina uno de lo que puede estar sucediendo, y otra cosa ya es vivirlo en carne propia. Sí, Jessica, te lo voy a contar en una anécdota, y es que cuando nosotros nos recogieron en la Universidad del Valle, en una camioneta de Platón para llevarnos pues a la selva, el sonidista, que en ese momento era una persona que, digamos, yo creo que estaba en el espectro político opuesto, pero que había accedido a hacerlo porque todavía tenía curiosidades él también sobre las diferentes versiones del conflicto, pues él durante todo ese recorrido venía con náuseas, tocó parar, vomitó varias veces, y eso es porque realmente pues nosotros nunca habíamos tenido a la guerra de frente, y nosotros íbamos a meternos en esa guerra de frente. Y yo lo que pensaba en ese carro, tú lo dices,
es cómo desconstruyo yo en este momento como cineasta todas las imágenes de noticiero que llevo viendo tantos años, que además hay unas que son muy impactantes, como hablemos de los campos de concentración del Monojojoy, hablemos de la imagen de secuestrados como Ingrid Betancourt. Son cosas que hacen parte de nuestro inconsciente colectivo colombiano y que tocaba poner a un lado para poder pensar sin ese prejuicio, digamos, tan simbólico que nos había marcado, pues a mí también, porque vengo del liceo francés, durante años hice minutos de silencio por la mañana para que liberaran a Ingrid Betancourt. Entonces, para mí no era fácil desde el punto de vista personal, pero yo iba a lo que iba, muy convencido, y realmente el primer contacto, hablemos de ese primer contacto, fue donde yo dije, bueno, vamos a trabajar y vamos a trabajar desde la parte humana, sin política, sin meternos en cosas que no son. Walter Mendoza, que desafortunadamente abandonó el proceso y que en ese entonces quería ser entrenador de fútbol, nos acogió y nos acogió de una manera tan cálida y tan íntima, y como él sabía que nosotros lo que necesitamos era intimidad con las tropas, nunca se metió en nuestro trabajo y al revés nos abrió todas las puertas. Y por eso, y por ese primer contacto y la mano que yo le di a ese señor, yo confié en ese señor y dijimos, bueno, vamos a trabajar desde un punto de vista muchísimo más del cine observacional, en planos largos, poniendo una cámara que se va a demorar, teniendo mucha paciencia, y no imponiendo agendas. No se trata de eso, sino de verdad tener una memoria colectiva de varias voces. Bueno, hablemos ahora de los festivales. La Paz ha podido recorrer ya otros territorios claramente y tener la mirada de personas que no son de Colombia. ¿Cuáles han sido de pronto esos principales comentarios? Jessica, pues los franceses, que es la gente pues, con la cual yo hice el documental, de hecho es de la parte de financiación. Sin los franceses este documental no existiría, pues porque generaba mucha resistencia, tanto en los fondos cinematográficos como en cualquier privado. Los franceses realmente para ellos es como que estuviéramos hablando de una cosa muy anacrónica. Ellos consideran que, al igual que yo en eso pues fui muy claro también con las FARC cuando llegué allá. Yo les dije, yo no comulgo con las armas, yo no comulgo con el marxismo-leninismo, yo no vengo a hablar ni a hacer aquí un debate político, yo no comulgo con eso, no vengo a justificarlos tampoco, pero te lo voy a poner en las palabras del productor de la película francés, François Margolin. Él lo dijo en el Festival de Cartagena, en la premiere. Dijo que para él ese documental era como ver un disco rayado, un ciclo de violencia de ciertas partes del mundo donde el comunismo buscaba imponerse con las armas, pero nunca había funcionado, que es solamente Cuba, pero eso es otro tema, ¿cierto? Entonces para ellos, sí, muchos de ellos es como, wow, esta cosa es como, tiene una cosa como romántica, pero también de antaño, que ellos no comprenden muy bien. Bueno, ¿y qué se espera del público colombiano que va a tener acceso a este material, a esta película documental La Paz desde el 22 de octubre? Yo creo que mi objetivo ya, digamos, con la perspectiva de 4 años para acá es que, y por lo cual decidimos sacar la película ahorita, es que todavía hay conversaciones urgentes y debates urgentes que los colombianos no hemos dado con nuestra propia historia. Hay una especie de crisis de memoria histórica donde hay unos negacionismos, tanto de parte y parte, de lo que fue el conflicto. Yo quisiera avanzar en mostrar una parte del conflicto que no busca, digamos, desactivar o desconocer otras versiones del conflicto, sino complementarla. Creo que es ahí donde todos nos podemos entender. Si empezamos a hacer un rompecabezas de muchos documentales y mucho material que se está generando alrededor de la paz y de esta transición, vamos a encontrar puntos universales donde todos nos entendamos. Mi reto más grande es poder mostrar este documental, evidentemente, a todos los que se oponen al proceso, a los que se siguen oponiendo, porque creo que ese es el público con el cual yo más me quisiera sentar a conversar. Bueno, este ha sido un trabajo muy largo, claramente, pero ¿qué deja para Tomás como director toda esta experiencia? Queda un poco la frustración o digamos la tristeza de nunca tener una respuesta de por qué este hombre, Walter Mendoza, el comandante que nos recibió y nos abrió la puerta, abandonó ese proceso y después se fue con Iván Márquez y todo esto y se volvieron a armar. Él estaba convencido que él quería ser entrenador de fútbol y esa era su vida y ese era su norte y eso era lo que él quería hacer. Me quedará todavía el enigma y siempre pensar en eso de por qué él tomó ese rumbo otra vez. Eso es desde el punto de vista personal.
Y desde el otro punto de vista también, una astillita que me quedó es que nunca pude de verdad acercarme a la intimidad de las mujeres, de pronto por respeto, porque había un abismo, de pronto porque era complicado, de pronto porque habían cosas que ellas me decían con los ojos, pero nunca las pude captar en cámara, que yo entendía que eran complicadas, que eran difíciles, que eran confesiones muy dolorosas. Me queda esa astillita, por lo cual el año pasado escribí un corto que se llama Lupita y las Sirenas, que se ganó la convocatoria de IDARTES para cortometraje, y ahorita ya lo sacamos del horno, por decirlo así, hace 2 semanitas, y va a entrar en circuito, y ese corto es un poco mi catarsis con esa astillita de no haber podido encontrar y explorar más el mundo de las mujeres en las FARC. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por haber compartido con todos nosotros estas experiencias, estas anécdotas claramente, y por hacer la invitación a no perdernos esta película documental, La Paz. Como ya lo hemos mencionado, desde el 22 de octubre estará disponible a través de las plataformas de Movies. Allí van a poder encontrar, es de fácil acceso, ya hemos hablado al respecto con otras producciones, así que no hay pierde, como dicen por allí, y no hay excusas tampoco, no hay la excusa de pronto no poder asistir a una sala o de pronto no tener el tiempo. Ahí la pueden ver ustedes a la hora que más puedan hacerlo. Así que, Tomás, de nuevo, muchísimas gracias y esperamos que en una próxima ocasión podamos hacer esta entrevista de manera presencial. Jessica, muy bien, muchas gracias. Bueno, ya escucharon, ya lo saben, la tarea para este fin de semana es ver La Paz. Lo mencionamos desde el 22 de octubre, disponible en la plataforma Movies. Es muy fácil que ustedes puedan acceder. Además que tiene un costo muy económico si de pronto lo comparamos y lo queremos ver en familia además. Entonces no hay excusas, nos vemos la próxima semana con otra entrevista. Y a nuestros hijos y a nuestros nietos tenemos la obligación de contarles qué fue esto. Guerrillero soy guerrillero, empuño el fusil y el combatir lo hago hasta vencer o hasta morir por justicia y paz, que es lo que quiero. Lo hago hasta vencer o hasta morir por justicia y paz, que es lo que quiero.